la carta, segunda epístola, primera de Timoteo capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo, capítulo 6. A partir del verso 12 voy a leer unos versículos, por favor. Ustedes van a seguir la lectura allí mentalmente. Amén. Y hoy Dios tiene para nosotros un mensaje muy especial y un mensaje muy serio. Amén. Para el cual requiere, hermano, nuestra mayor atención. Que nada ni nadie le distraiga, por eso dígale al amigo que tiene a su lado, a partir de ahora no me hable. A partir de ahora no me hable, porque si me habla, le toca invitar al pastor a comer. Y hoy que hay sancochito, pues imagínense. Primera carta del apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo, capítulo 6, verso 12. Siga la lectura allí mentalmente. Y leo para ustedes, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste ¿qué? ¿Fuiste qué? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, diga solo, y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único, diga único, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bien, antes de empezar, hermanos, esta enseñanza que Dios tiene para nosotros, quiero recordarles, hermano, nuestros cultos, día martes y jueves a las 8 de la tarde. Amén. Y el día miércoles también les espero aquí desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Si alguna vez, hermano, quieren hablar conmigo, ya sabe que uno de esos días puede ser el miércoles en la mañana que estoy aquí. Aparte de que les espero también para que oremos juntos y ayunemos juntos en esa mañana de victoria. Y que también el día jueves, para los que pueden, que me acompañen a evangelizar en la mañana del día jueves. Amén. El día de ayer estuvimos en el ayuno y gracias a Dios porque fue una bendición con los hermanos que pudimos estar. Y somos una iglesia, hermano, que sabe buscar a Dios en ayuno y oración, y una iglesia que sabe obedecer cuando salimos a evangelizar para ganar almas. Y esto, mi hermano, hablando de que hoy es un culto misionero, y quiero hacer referencia a eso, a lo que Dios nos pregunta. Hoy vamos a hacernos varias preguntas y seguramente, mi hermano, usted ya tendrá que respondérselas, y ojalá no salga de este lugar sin dar las respuestas a las preguntas que Dios le va a hacer esta mañana. Amén. Quiero decirle también, hermano, que a partir del próximo domingo vamos a empezar a hablar de doctrina y vamos a tener una serie de enseñanzas de doctrina a partir de la próxima escuela dominical. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. A veces hemos escuchado, mi hermano, en nuestra vida hay un triple llamamiento a los cuales haremos referencia en esta mañana. Hoy, hermano, estamos en medio de una tecnología y sabemos que la ciencia es verdad, ha avanzado. Los que tuvimos la oportunidad de tener los teléfonos antiguos antes de que viniera el móvil o celular, había algo, y era que uno no sabía quién iba a llamar. Tú, si de pronto debías algo o eras deudor de algo y sonaba el teléfono en tu casa, también cuando teníamos la oportunidad de tener un teléfono. Yo crecí en una casa donde el teléfono era para toda la cuadra o para toda la vecindad. Así que cuando llamaban a mi mamá o a mi papá, el vecino, porque no era el teléfono nuestro, era el del vecino, el vecino empezaba a llamar allá desde el patio: don Octavio, que al teléfono.
y mi papá salía, corría, entraba a la casa. Había un solo teléfono para toda la vecindad. No sé si a usted le pasó lo mismo, pero sucedía, hermano, que en ese tiempo no podíamos saber quién era el que nos llamaba. Hoy en día con el celular tú sabes quién te llama, aparece ahí el nombre muchas veces, y a veces tú decides si contestas o no contestas. ¿Es el pastor que me está llamando? No lo voy a contestar. ¿Es así o no es así? O me está llamando fulanito, o es el jefe que me está llamando, pues no le contesto, porque sabemos quién es el que nos está marcando, quién es el que nos está llamando. Dios hoy tiene un llamado especial para tu vida. Hoy es Dios quien te está llamando, y eres tú quien decides si contestas al llamado que Dios te hace esta mañana, porque Dios está haciendo una llamada muy importante. Alguien podrá decir: es que Dios nunca me ha hablado, es que Dios nunca me ha llamado. Pues quiero decirte, esta mañana Dios te está llamando, esta mañana Dios te va a hablar, y Dios es serio. Así que tú ya a partir de ahora no podrás decir: es que nunca Dios me ha hablado, es que nunca Dios me ha llamado. Hoy Dios más que nunca va a hablar a tu vida, y hoy Dios más que nunca quiere hacerte un llamado especial. Si hablamos de un llamamiento, hermano, quiero decirle, para que usted entienda estos 20 minuticos en que tenemos esta preciosa enseñanza, un llamamiento es un momento cuando Dios capta nuestra atención. Repito, un llamamiento es el momento cuando Dios capta nuestra atención para darnos o enviarnos un mensaje específico. Eso es llamamiento. Es un momento en el cual Dios capta nuestra atención para darnos un mensaje específico. Y se requiere que nosotros estemos dispuestos a actuar o a decidir después de recibir ese mensaje. Dios, nosotros, el hecho de que nosotros estamos acá y hablo con los creyentes, es porque sabemos que hemos escuchado la voz de Dios. Es que Dios nos ha hablado. De pronto hay quienes llevan 20 años escuchando la voz de Dios, de pronto hay quienes llevan un mes, de pronto hay quienes llevan 15 días, como nuestra hermana Leide, que está recién bautizada, pero estamos acá porque Dios nos ha hablado, porque Dios nos ha llamado. Qué bueno saber, mi hermano. Yo hablaba, no me acuerdo quién hablaba el día de ayer, me parece que era con los amigos con los que compartíamos el té ayer, y yo les decía: nosotros en la iglesia vivimos una monarquía. Por eso, mi hermano, es que nosotros no podemos decidir el evangelio que yo quiera llevar, el evangelio como yo lo quiera vivir, hermano. De esta manera pienso y así, nadie me puede decir nada más. Eso no es verdad. Nosotros en España vivimos una monarquía, y ahora que hay una transición, ya tenemos un nuevo rey. Y por ahí hubieron quienes quisieron hacer algo para ver si España estaba sin rey. Y yo le decía ayer a los amigos: mira, si nosotros no queremos tener un rey, pues simplemente nos toca irnos para Colombia o para otro país, pero en España hay rey. Amén. Y si te vas para Inglaterra, allí hay una reina. Y si vas para Suecia, allí también hay reyes. Y si vas para Holanda, hay reyes. Hay monarquía. De pronto, mi hermano, es verdad, hablo de España, no sé los otros lugares, de pronto igual. No es una monarquía que es una dictadura, pero hay una monarquía en el cual hay una figura, hay un rey. Nosotros en la iglesia, esto también es una monarquía, porque aquí tenemos un rey, pero es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el rey. Así que en la iglesia no podemos decir, hermano, que yo quiero o puedo llevar un evangelio como yo quiera, porque entonces no le estarás agradando a tu Rey y Señor, al único. No conozco nada más serio en este mundo que saber que el Dios del universo, el Dios creador de todas las cosas, hermano, no hay nada más bonito y no hay nada más serio que nosotros sabemos, hermano, que el Dios creador de todas las cosas, que es tan grande y tan sublime y tan majestuoso, a mí me haga un llamado. Que Dios me esté llamando a mí. Hermano,
tú eres importante para Dios. Dios te ama. Y lo que Dios lo hace por amor. Así, mi hermano, que ya sabemos lo que es un llamamiento. Es cuando Dios capta nuestra atención para darnos un mensaje específico. Pero hay unas características que tiene ese llamamiento. Y esa característica, mi hermano, es que siempre es específico. Siempre ese mensaje es específico. Dios jamás dice en general, sino que Dios nos especifica. Y otra característica, mi hermano, es que siempre son personales. El mensaje que Dios hace a nuestras vidas, el llamamiento que Dios hace a nuestras vidas, siempre es personal. Dios nunca dice todos ustedes, sino que te dice a ti yo te estoy llamando hoy. Dame, hijo mío, tu corazón. Te bendeciré. Haré grandes cosas con tu vida. Así, mi hermano, que una de las características del llamamiento es que siempre es personal. Y lo otro, mi hermano, es que no expresa deseos y anhelos. Dios no dice es que quiero, es que deseo. Dios es rey y Él ordena y Él manda. Así, mi hermano, que lo que Dios hace y lo que Dios nos dice no es una sugerencia. Cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, Él no nos está diciendo cuando tengas tiempo, o cuando estés jubilado, o cuando estés pensionado, o cuando estés en paro. Él lo ordena y dice a la iglesia, yo le ordeno, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que esas características tiene el llamamiento de Dios. Y es que siempre es específico, siempre es personal y siempre expresa mandamientos y ordenanza y nunca deseos o anhelos. Pensemos por un momento, mi hermano, porque yo le dije, mi hermano, que hoy era el día de las preguntas. Así que va la primera. ¿Quién es el que hace el llamamiento? ¿Quién es el que hace el llamamiento? Por eso es que esto es serio. No es el pastor, no es la iglesia pentecostal, es Dios el que llama. Y sabe, hermano, la Biblia, a través de la Biblia y a través del estudio podemos ver, hermano, de que hay un triple llamamiento. Y el primer llamamiento, hermano, es que todos nosotros recibimos un llamamiento de salvación. Por eso los amigos que de pronto hoy puedan pensar, yo nunca he oído la voz de Dios, Dios nunca ha hablado conmigo, Dios nunca me ha llamado. Dios hoy te está haciendo un llamamiento. Y es el primer llamamiento que hemos recibido todos y que recibimos, el llamamiento a ser salvos. El llamamiento a la salvación. Vuelvo y le recuerdo, hermano, llamamiento es el periodo, es un momento en el cual Dios presta nos capta la atención para darnos un mensaje específico. Entonces pudiéramos preguntarnos, ¿será que Dios solo llama una vez? Y la respuesta es no. ¿Tendremos muchas oportunidades más? Seguro que sí. Pero yo no puedo asegurarte, yo no puedo decirte, yo no puedo decir esté tranquilo que todavía te quedan años de vida. Yo no puedo decirte, asegurarte que cuando salgas de este lugar tú todavía tendrás muchos meses y días de vida y años mucho menos. Por eso, mi hermano, sé que Dios da oportunidades y no solamente llama una vez, Dios llama muchas veces, pero quizás esta sea la última vez para alguien. Por eso, mi hermano, es que el mañana es incierto y el mañana no le pertenece a Dios le pertenece el presente. Dios llama muchas veces. En Mateo capítulo 11 verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. En Lucas capítulo 5 verso 22 dice, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Pablo también, cuando estaba en Atenas, dijo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y como hemos leído en 1 Timoteo capítulo 6 verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuisteis llamados. ¿Sabe, mi hermano? Es verdad que existe el infierno. Y la palabra infierno está más veces en la Biblia y Jesucristo habló más del infierno que del cielo.
Y sabe, pero el infierno no fue creado para los hombres. No es el lugar en el cual Dios quiera enviar a los hombres o que los hombres estén. El infierno fue creado para Satanás y sus demonitos. Pero como Él sabe cuál es su lugar por la eternidad, Él no quiere irse solo. Por eso es que Dios está diciéndonos y casi que rogando: echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado. O sea que existe un primer llamamiento en la palabra, y el primer llamamiento, mi hermano, es que seamos salvos. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Y Dios envía un mensaje específico a la gente para que la gente pueda entender que separados de Él nada podemos hacer. Dios envía un mensaje a la gente. Por eso es que tú y yo salimos a las calles. Por eso es que tú y yo hacemos ayunos y oramos, hermano, para que a la gente le sea revelado este evangelio. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de las falsas profecías, no el falso evangelio. El evangelio verdadero, el que produce vida a todo aquel que le escucha y le recibe. Ese es el mensaje, que estamos perdidos sin Él, que en Él no hay dirección, que sin Él no hay esperanza. Pero cuando le hemos hallado, sabemos que con Él tenemos lo más grande, que es la vida eterna, a la cual le hemos echado mano, porque Él nos ha llamado para ser salvos. Y si el primer llamamiento para la salvación, para el primer llamamiento de la salvación, ¿cuál es la base o cuál es el fundamento de la salvación? Y sabe, hermano, ¿cuál es la base y el fundamento de la salvación? Es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento para ser salvos. Por eso el que no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador no tiene entrada al reino de los cielos. Pero sabe, hermano, en Jesucristo hay una base fundamental, y es la cruz del Calvario. Y sabe, hermano, cuál es. Porque Dios había decretado, y Dios había dicho, y Él dice: el alma que pecare, esa morirá. Y también había decretado que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo pudiéramos entender? Si Dios ya había decretado y si Dios ya había dicho que el alma que pecare morirá, y si también había decretado Dios que la paga del pecado es muerte, entonces ¿cómo puedo recibir yo un llamamiento para ser salvo si ya Dios lo había decretado? La paga del pecado es muerte. No hay oportunidad ahí. El pecado merece una paga, y es morir. Y entonces, ¿cómo Dios va a solucionar ese problema para que nosotros podamos entender? Ya lo había decretado, había dicho: la paga del pecado, el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Entonces nosotros vemos, mi hermano, que existe o existió, mi hermano, la única manera en que pudiéramos ser salvos, y solo estaba en que Dios mismo pudiera venir, humanarse, estar en medio de nosotros, estar como hombre, y estuvo acá y morir en la cruz del Calvario. Por eso, mi hermano, es que la base y el fundamento de la salvación la encontramos en la cruz del Calvario, porque allí fue donde Dios mismo dio su vida por el pecador. Sin la cruz del Calvario no hay salvación. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La cruz del Calvario es la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo salvarnos? ¿Cómo salirnos de lo que Dios había decretado? El alma que pecare, esa morirá. La cruz del Calvario es la respuesta. Y por eso, mi hermano, es que era en el propósito de Dios, el propósito divino, el llevar en su humanidad, en su cuerpo, nuestras culpas. En su cuerpo llevó nuestros pecados, y allí, mi hermano, tomando nuestras culpas en sí mismo, sufrió el castigo, llevándolo hasta la muerte y muerte de cruz. Sufrió en su carne por nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Él pagó todas nuestras deudas. Por eso, mi hermano, porque Dios
ha hecho de que nosotros podamos ser justificados y que Dios nos vea justificados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, empiezo a hacerle una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿cómo creo yo que Dios me ve cuando yo no me entrego de lleno a servirle? Porque hay algo que es hasta diabólico. Y tengan mucha atención en lo que yo le voy a decir, mi hermano, y se lo digo en el nombre de Jesús. Hay algo que resulta hasta diabólico. ¿Y sabe qué? Lo que muchas veces se piensa que solamente con que vayamos al cielo basta. Y quizás Satanás, algún hermano, le ha hecho pensar: no se preocupe, de galardones no, solamente con que vayas al cielo y seas salvo es ya basta. Eso resulta hasta diabólico. ¿Cómo crees que Dios te ve después de que ya sabemos que la única manera que pudiéramos ser salvos es que Dios mismo hubiera venido, que Él mismo hubiera tomado una humanidad en Cristo Jesús y que Él allí hubiera derramado su sangre y que en su cuerpo estaban todas nuestras culpas y que Él hubiera sufrido y que Él hubiera muerto por nuestros pecados, y que ahora que yo lo haya entendido y lo haya recibido, solamente le diga: Dios cuenta únicamente con el 20% de lo que yo te puedo dar. Señor, solo puedo darte el 30% de mi tiempo, solo puedo darle el 30% de mis habilidades. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cómo crees tú que Dios acepta el 20 o el 30% de lo que tú puedes hacer? De verdad creemos, hermano, que eso le agrada a Dios. Después de lo que Dios ha hecho, después de lo que Dios hizo, porque era la única manera en que pudiéramos ser salvos, ¿cómo responder a lo que Dios ha hecho por nosotros? Y la pregunta, hermano, siguiente es: si el primer llamamiento es para que seamos salvos, ¿usted ya respondió a ese llamamiento? Los amigos que no son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ¿usted ya respondió al llamamiento que Dios hizo para salvación? Porque ese es el primer llamamiento. Pero Dios, hermano, no quiere simplemente, hermano, que nosotros seamos mediocres con todo lo que Dios nos da y solamente le damos una partecita. Y pensamos que con que solamente pudiéramos llegar a los cielos y ser salvos es suficiente. Yo le hago una siguiente pregunta. Hoy es el día de las preguntas. ¿Usted desea ir al cielo por librarse del dolor o por el premio? Respóndase a esa pregunta. ¿Sabe, hermano? No solamente hay un primer llamamiento, al llamamiento de la salvación. La Biblia habla acerca de un segundo llamamiento. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Antes de leer el 7, leo los primeros 3 versos. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, la vida que agrada a Dios. Verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos. Hermano, es tremendo las palabras que Pablo escribe siendo inspirado por Dios. Porque nosotros sabemos que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es Dios mismo el que habla a través de lo que escribe Pablo y dice: por lo demás, hermano, os rogamos. Esto no es para vivir solamente con un porcentaje. Esto no es solamente por tener esa idea diabólica, mi hermano, de que con que ser salvos e ir a la iglesia basta. ¿Sabe qué dice Dios? El segundo llamamiento: por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y fíjese lo que dice el verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Yo quiero decirle algo, mi hermano. Si usted hasta ahora de pronto ha creído que fornicar es únicamente el acto sexual, únicamente tener el contacto físico, Jesucristo mismo relacionó la fornicación con un problema mental. Jesucristo mismo lo relacionó. Tú puedes ser físicamente virgen, pero mentalmente corrupto. Tú puedes decir soy virgen, jovencito, jovencita. Tú puedes decir soy virgen, pero si ya te has llenado tu mente y tu cabeza con pornografía, ya no eres virgen. Y la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Y sabe que es un llamamiento porque en el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios. Ese es el segundo llamamiento. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué, sino a qué, sino a qué. Ese es el segundo llamamiento. Dios primero nos llamó a salvación. Y los que estamos acá y los que hemos recibido y los que hemos obedecido, ya hemos aceptado, recibido ese llamamiento. Los amigos, hoy de pronto hay alguien quien está recibiendo ese primer llamamiento. Y yo te digo, querido amigo, hoy Dios te llama para salvación porque te ama. Pero no aplace la decisión. Porque siempre habrá una última vez, pero tú no sabes cuál es la última vez. Pero Dios no se queda ahí, sino que nos hace un segundo llamamiento. Y el llamamiento es que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos y que nos apartemos. Eso es lo que significa consagración. Eso es lo que significa santificación. Santificación no quiere decir sin pecado. Eso no quiere decir santificación. Porque nosotros, hermanos, sabemos que mientras estemos en esta naturaleza, siempre tendremos que arrepentirnos. Y cada noche, hermanos, si nosotros somos conscientes, cada día tenemos que decirle, Señor, perdóname. Así, mi hermano, que mientras tengamos y estemos en este cuerpo, en esta naturaleza pecaminosa, no podemos hablar de que somos perfectos. Así que la santificación no habla de no estar sin pecado. Porque nadie es perfecto. Y porque mientras estemos en este mundo siempre estamos sujetos a pecado. Y por eso es que a diario tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Si tú quieres que Dios te escuche, pídele perdón, confiesa tus pecados. Pero sabe, hermano, ¿qué es lo más grande? Que santo es aquel que sabe inclinar su corazón a Dios. Santo es aquel el que se aparta, el que se guarda para Dios. Es aquel que sabe reconocer que estamos en debilidad, pero que tenemos un Dios que nos fortalece, que tenemos un Dios que está dispuesto a levantarnos. Usted ve, mi hermano, todos los personajes en la Biblia, hábleme de Moisés, hable de Abraham, Elías, cualquiera, estaban sujetos a pasiones como las nuestras. Y hubo un momento en que ellos declinaron, hubo un momento en que ellos debilitaron en su fe, pero siempre tenían su corazón inclinado a Dios, a apartarse de los deseos de la carne. Y allí estaba Dios para responderles. Así, mi hermano, que el llamamiento a santidad no es a que vivamos sin pecado, sino que nuestro corazón esté inclinado siempre a agradarle a Él. Y ese es el llamamiento que Dios también nos hace. Y siempre, cuando hablamos de santidad, no se habla de una vida que nunca falla. Y no es una vida que no cometa errores. Es la vida que suspira, es la vida que desea, es la vida que anhela agradar a Dios. ¿Sabe, hermano, qué es lo grande de aquellos hombres de la Biblia? Que ellos nunca desistieron por la idea de agradar a Dios. No desistamos nosotros tampoco. Aunque hayamos fallado muchas veces,
aunque hayamos cometido muchos errores, no desistamos, hermano, de guardarnos en santidad para Dios. Porque Dios es bueno y Dios es justo. Y porque Dios te hace un llamamiento para ser santos. Y porque la voluntad de nosotros nos guardemos en santidad y nos apartemos de fornicación. ¿Cómo podría, hermano, Dios estar satisfecho después de hacer la obra que hizo, si nosotros, hermano, no estamos enteramente seguros de lo que estamos haciendo y no le estamos dando todo nuestro ser a Dios? Yo quiero, hermano, que te siga respondiendo a esta pregunta. ¿Quién fue el que te creó? ¿Quién nos creó? Y cuando tú sabes, hermano, que es un Dios santo y que el Dios que nosotros tenemos es un Dios bueno, es un Dios santo, entonces yo tengo también que ser santo y guardarme para Él. Eso es lo más grande. Hay quienes, hermanos, yo siempre les digo, hay algo peor que un ateo. Y algo peor que un ateo es saber que Dios existe, pero que Dios es malo. Pero Dios no solamente no es malo, sino que Dios es un Dios bueno y es un Dios santo. ¿Quién te creó a ti? ¿Y con qué propósito te creó? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te creó? Y cuando tú te respondas esas preguntas, entonces tú sabrás, no puedo vivir una vida mediocre. No puedo pasar la vida simplemente por vivirla, esperando el momento que Dios venga a salvarme y con que vaya al cielo basta. Eso no es cierto, eso es hasta diabólico. Y aunque nosotros no luchamos por los galardones, pero nosotros sabemos, hermano, que Dios ha prometido recompensas. Y si Dios ha prometido recompensas, no digas tú que eso no te vale a ti. ¿Sabe, hermano, cuál es el propósito por el cual ese Dios nos ha creado? Dios no necesita ningún otro valor, sino que Él lo que ha hecho, lo ha hecho por amor. Y eso es lo único que le vale a Él. El primer llamamiento es para salvación, el segundo llamamiento es ¿para qué? Y hay un tercer llamamiento con el que quiero terminar esta tarde, mi hermano. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Ayúdele al amigo que está allí a su lado. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, y usted ya sabe lo que es don. Don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y fíjese lo que dice el verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? A lo mejor tú nunca habías leído esa frase, o sí lo habías leído, pero nunca te habías detenido a reflexionar. Yo siempre le digo, mi hermano, nosotros debemos aprender a leer con los ojos y no con el cerebro. Porque estoy seguro que este versículo tú lo has leído y lo has releído. Pero fíjate lo que Dios te dice esta mañana: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe, mi hermano? Una de las palabras que el apóstol Pablo como que reitera y como que escribe es el de andar. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuál debe ser el comportamiento de un cristiano? Esta mañana la palabra nos decía en el culto de las 10 de la mañana, y nos decía lo que es un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Nosotros debemos entender, hermano, que nosotros también hemos sido creados con un propósito. Dios te creó a ti para buenas obras, para las cuales Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así, mi hermano, que a Dios no le vale solamente con que tú te consideres que ya seas salvo, y espero que la salvación tú la tengas segura, espero que tú tengas seguro y seas consciente de que eres salvo, pero a Dios no le basta eso. Oh, mi hermano, qué desperdicio. Por un momento, hermano, piensa en esto: qué desperdicio que Dios haya entregado su vida y que nosotros no la estemos sabiendo aprovechar.
Qué tristeza desperdiciar la vida. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que en el tribunal de Cristo nosotros tenemos que dar cuenta. En el tribunal de Cristo no van a estar los no salvos. En el tribunal de Cristo van a estar los que ya hemos sido salvos. Y la Biblia no dice que es en el juicio final donde sí van a comparecer los que no recibieron a Jesucristo. Dice que es en el tribunal de Cristo que nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Es verdad que ya eres salvo. Es verdad que si estás en el tribunal de Cristo ya eres salvo. Pero Dios te dice que en el tribunal de Cristo vamos a rendir cuentas por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. ¿Y qué le vas a decir tú al Señor? ¿Sabe, hermano, qué es lo más triste? Que hay muchos creyentes que hoy en día no tienen bien el concepto de lo que es infierno y de lo que es cielo. Por eso, mi hermano, la importancia, si algo a mí me ha gustado, mi hermano, es que la Biblia se estudie de una manera sistemática, para que nosotros tengamos una verdadera comprensión, porque la Biblia es un contexto. Y a veces, mi hermano, las personas son felices escuchando predicaciones y son felices por allá escuchando a predicadores que de pronto sí, una predicación muy bonita y sí, de pronto nos emocionó, nos movió, nos gustó. Pero mi hermano, no entendiste nada porque no has entendido el contexto de lo que Dios ha dejado en su palabra. Y solamente se dejan llevar por emociones. Nosotros no somos emotivos. Porque cuando tú te dejas llevar por las emociones, entonces un día vas a estar bien y el otro día vas a estar mal. Y un día vas a saludar y el otro día no vas a saludar. Y el otro día vas a estar con una carita sonriente y al otro día vas a estar con una cara agria, porque estás dejándote llevar por las emociones. Pero Dios sí nos ha determinado un día para que nosotros demos cuenta, porque fuimos creados para buenas obras. Y esto habla de servicio. Por eso, mi hermano, el tercer llamamiento, mi hermano, es para que le sirvamos. Y ese es el triple llamamiento de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú ya has recibido el primer llamamiento? ¿Tú ya has, cuál fue la respuesta al llamamiento para ser salvo? ¿Cuál es tu respuesta para el segundo llamamiento, para guardarnos en santidad? ¿Y cuál es la tercera respuesta para el tercer llamamiento al servicio? Me gané el sancochito hoy. ¿Sabe? Hay algo, y es que cuando vivíamos en casa de nuestros padres, siempre sabíamos a la hora que nuestra madre servía la comida. Y entonces sabíamos que a tales horas era el servicio de comida. Y lo sabemos, y sabemos el horario. Y cuando sabemos ese horario, entonces muchas veces hasta ni nos tienen que llamar. ¿Cómo hacías tú en el Hotel Mamá? Como decimos por allí en Colombia, el Hotel Mamá. En Colombia son diferentes horarios, pues a las 8 de la mañana el desayuno, a la 1 de la tarde la comida o el almuerzo, como se dice allí, y a las 7 de la noche la cena. Y sabíamos que eso eran los horarios. Y muchas veces mamá no nos tenía que llamar para decirnos que viniéramos a comer, sino que cuando miramos el reloj, si es que teníamos reloj a las 7 de la tarde, ya estábamos ubicándonos en el comedor, o si no, ya estábamos rondando por allí por la cocina y de pronto diciéndole una frase bonita a la mamá. Pero de pronto a veces, si no teníamos reloj, o si se nos pasaba la hora, o si se nos olvidaba, mamá nos tenías que llamar. Y mamá nos recordaba y nos llamaba a que teníamos que venir a comer, porque a lo mejor estábamos muy ocupados y se nos pasó la hora. Y mamá nos llamó y nos recordó, ya es la hora de la comida. Y cuando no respondía a la primera vez, cuando no respondíamos a la primera vez, nos llamaba una segunda vez. Y tal vez hasta si eran 4 hijos como éramos nosotros, antes de llamarnos nosotros decían los nombres de nuestros hermanos, antes de decir el nuestro. Y nos llamaba. Pero cuando no respondíamos nosotros también,
No sé si a usted le pasó lo mismo. Ya era mi papá el que nos tenía que llamar. Y cuando hablaba papá ya la cosa era más seria. Nosotros podemos llegar tarde a bajar a comer. Nosotros podemos llegar tarde a la comida. Pero cuando mamá nos tenía que llamar 2 o 3 veces, a la tercera vez ya no lo hacía de la misma manera. El llamamiento más grande, aún por encima a comer y por encima de nuestra madre, es el que Dios nos hace. A comer puedes llegar tarde. A la salvación es mejor que no llegues tarde. Puestos en pie, hermanos, en esta mañana. Aquí está la presencia del Señor. ¿Qué respuesta vas a darle tú a Dios en esta mañana? Porque Dios está llamando a salvación, porque Dios está llamando a santificación, porque Dios está llamando al servicio. Hemos sido creados para buenas obras, para que andéis en ellas. Quiero terminar leyendo, hermano, lo que dice en Primera de Timoteo. ¿Cómo vas a responder tú al llamamiento que Dios hace en esta mañana? Amigo, yo no te puedo garantizar que tú tengas una segunda oportunidad, pero te puedo asegurar que Dios siempre llama y te seguirá llamando. Pero nunca sabremos cuál es la última oportunidad. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amigo, el llamamiento de Dios es un llamamiento santo. Por eso, mi hermano y amigo, es que este es el llamamiento más grande. Hermano, ¿qué respuesta le vas a dar tú a Dios en esta mañana? Cuando Dios te está llamando al servicio. No te preocupes tanto por lo que no entiendes. No te preocupes tanto por lo que no sabes. Hay quienes piensan, hay quienes pensamos, yo no puedo servir porque hay cosas que no entiendo. Hermano, que eso no te permita que tú no le sirvas al Señor. A Dios no le satisface. Si a ti te satisface ser salvo, a Dios no le satisface eso. A Dios no le satisface únicamente el 30 o 40%. Dios lo quiere todo. Porque Él es el Rey, porque Él es el Señor, porque Él es amo. Por eso es que esto aquí, hermano, no es una democracia. Y espero que me entiendan. Aquí no es como yo quiera vivir. Aquí no es como yo quiera andar. Aquí no es el evangelio que yo quiera o entienda. Es como el Rey y el Señor de esta iglesia ha determinado. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo conforme al propósito suyo. El propósito de Dios, hermano, es que nosotros seamos salvos. El propósito de Dios es que nos apartemos de fornicación. Y el propósito de Dios es que le sirvamos. Te pregunto, ¿has entendido lo que Dios te viene diciendo? ¿Has entendido lo que Dios te ha dicho esta mañana? ¿Qué le vas a responder? Aquí está el Señor.